todos. God bless everyone. Antes de comenzar tenemos un pequeño momento de alabanza. Before we start, we have a moment of praise. Un pescador siguiendo un carpintero dejó sus peces y sus redes en el suelo. Fue pescador de hombres en el mundo entero y hoy su nombre está escrito en una puerta del cielo. Un cobrador siguiendo un carpintero dejó las cuentas del dinero y su entero para escribir la historia fiel de su maestro. Muchos leyeron sus palabras, se convirtieron y creyeron, y hoy te dice a ti: sígueme, deja el mundo como está, nada de él podrás sacar, ya no mires hacia atrás y sígueme, y ahora a ti te llama el carpintero. Hay una puerta abierta y un largo sendero. No te prometo que será un jardín de ensueños, pero el mismo carpintero, él será tu compañero. Ven, síguele, deja todo lo que tienes, deja tu vida del pecado y tus anhelos. Tú verás cómo tendrá el carpintero, con sus manos te da forma y te hace un hombre nuevo. Y hoy te dice a ti: sígueme, deja el mundo como está, nada de él podrás sacar, ya no mires hacia atrás y sígueme. Y tú eres más un pescador y Cristo es más un carpintero. Sé que tu Padre está llamando cada mí. Oh, ven, escucha su voz, no la desprecies, pecador, que solo Él te enseñará a ser feliz, a ser feliz, a ser feliz. Muy bien. Ya que hemos sido presentados, Now we have been presented. pues les contamos que llevamos por lo menos unos 11 años en el Ministerio de la Música. We have been in ministry of music for 11 years. Y además de tener un ministerio musical, predicamos acerca de la música. And we also preach about music. Eso nos ha traído muchos problemas. That has experienced a lot of problems. Porque siempre que uno hable de la música, Because every time we talk about music, diga lo que diga y del lugar que se ponga y predique lo que predique, siempre alguien va a salir molesto. because whatever we say, whenever it's said, whenever it's said, no matter what we said, somebody is going to say something about what we preach. Exacto. Porque hay muchas opiniones, hay muchas posturas, Many cultures. hay mucha controversia dentro de nuestra iglesia.
sobre el tema. a lot of controversy on the music issue. Hay algunos que dicen que dentro de nuestra iglesia debiéramos tener un enfoque evangelístico de la música. Some of them say that in the church we should have Evangelistic. an evangelistic focus. Yes. And Then, okay. Y por supuesto, cuando decimos evangelístico nos referimos a que se piensa que se puede usar la música como un anzuelo para atraer a la gente de afuera. And obviously, when we talk about music as an evangelistic tool, we think about bringing people from out there, using music as a bait to bring people to the church. Por otro lado, tenemos los que piensan que la música es para adorar a Dios. We have those that think that music is to praise God. ¿Ok? Y así comienza la batalla. And that's where battle begins. Por un lado están los que hacen bandas de rock. In one side, we have those that have the rock bands. Por otro lado están los que hacen coros y cuartetos. We have the ones that make choirs and quartets. Tenemos muchas diferencias y We opiniones. have many differences in opinion. Unos acusan a los otros de ser fariseos y los otros se acusan de ser mundanos. Some accuse the others about being pharisaical, the other ones accuse these ones of being worldlings. Y la razón de todo esto es And the reason of all this is que la música nos gusta a todos nosotros. we all like that we all like. Cada uno tiene un gusto personal en cuanto a la música. Each one has a personal taste of music. Y cada uno de nosotros trata de ocupar ese mismo gusto que tenemos para aplicarlo a nuestra iglesia y a la música. And we try to use that taste that we have to apply it to the music that we use to worship God. Por esa razón, For that reason, durante esta semana vamos a estar hablando de un concepto importante. during this week we'll be talking about an important concept, La música bíblica. the biblical music. ¿Por qué la música bíblica? Why musical, Bible ¿Por qué? musical? ¿Por qué? Right. Biblical music, right? Right, biblical music. Eso es porque dentro de la música vamos a comprender durante estos días That is because in the music we're going to understand, we're going to comprehend these few days de que la Biblia habla muchísimo acerca de la música. that the Bible speaks a lot about music. Y vamos a descubrir que los grandes hombres de Dios And we will discover that the great men of God, buscaron la forma de poder ordenar y expresar la música de adoración. they, ¿Ok? they looked to find the form of music, worship music. Ok, por esa razón, antes de comenzar a hablar directamente de música, For that reason, before we start talking about music, directly about music, vamos a hablar algunos principios de adoración que se encuentran en la palabra de Dios. we're going to give some principles of worship that are in the scriptures. In the scriptures, right? Vamos entonces a ir al libro del Génesis. We're going to go to the book of Genesis, Vamos al capítulo 4, chapter 4. una historia bastante conocida. A very well known story. Right. Dice entonces, And it says, conoció a Adán a su mujer Eva, and Adam knew Eve his wife, la cual concibió y dio a luz a Caín. and she conceived and bare Cain, Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido a un varón. and said, I have gotten a man from the Lord. Después dio a luz a su hermano Abel. And she again bare his brother Abel, Y Abel fue pastor de ovejas, and Abel was a keeper of sheep, y Caín fue labrador de la tierra. but Cain was a pillar of the ground. Y aconteció andando el tiempo, And in process of time, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord.
Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. And Abel, he also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof. Y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. But unto Cain and to his offerings he had no respect. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. And Cain was very wroth, and his countenance fell. Ok, aquí tenemos entonces a dos hermanos. So we have here two brothers. Estos dos hermanos tienen muchas cosas en común. These two brothers have many things in common. En primer lugar, tienen sus mismos padres, First place, they have the same parents, la misma instrucción religiosa. same religious structure, Y hay un detalle interesante, los dos adoran al mismo Dios. and interestingly, that both worship the same God. Porque dice la palabra aquí, por lo menos en el versículo 3, Because in verse 3 it says, en español dice Jehová. and it says the Lord. Right. In English it said the Lord, but In Spanish it says Jehovah, right? Jehovah. Okay. I understand a little of English. I can speak, but not so fluid, right? Okay. All right. Entonces, no es ningún Dios falso, es el Dios verdadero. So there is not a false God, it's a true God. La palabra Jehová significa yo soy. ¿Sí? The word Jehovah means I am. Es el Dios de Moisés, es el Dios de Abraham y de Jacob. It's the God of Moses, Abraham, and Jacob. Por tanto, ambos hermanos están presentando una ofrenda al Dios verdadero. Therefore, both brothers are presenting an offering to the true God. La única diferencia se encuentra en que el Señor recibió la ofrenda de uno, pero rechazó la ofrenda del otro. The only difference is that the Lord rejected the offering of one and accepted the offering of the other. La primera vez que yo leí este pasaje, yo pensé que Dios era injusto. The first time I read this passage, I thought that God was unjust. Porque, ¿cómo es así? How can it be? Porque si un padre tiene dos hijos, ¿no debería tratar de igual manera a los dos? Because if a father has two children, shouldn't he treat both the same way? Correcto, pero si Dios acepta la ofrenda solamente de uno y la del otro, ¿qué es? But if God only accepts the offering of one and not the other, Entonces durante algún tiempo tuve que estudiar la razón for some time I had to study the reason. y encontré algunos versículos más atrás, And I found some verses en el capítulo 3 on chapter 3 y en el versículo 21, and verse 21, una respuesta bastante convincente. a very convincing response. Ok, dice así, por lo menos, dice aquí en el verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Verse 21 says, unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothed them. Ok, ¿logran ver aquí cuál es la explicación de por qué el Señor aceptó a Abel y no a Caín? Okay, can you see here the explanation of why God accepted why God accepted Abel's offering and not Cain's? ¿Sí o no? Can you see it in that verse? Ok, aquí hay algo interesante. Aquí dice de que Dios es un costurero. Okay, here is something very interesting. It's talking about God being like a sword, like a clothes. Muy bien, porque dice que Dios hizo túnicas para Adán y para su esposa. It says here that God made coats
Y dice que el material que usó fue la piel de algún animal. And it says that what he used to make the clothes was the skin of some animal. Cuando una mujer usa un abrigo de pieles, When a lady uses a coat of leather, ¿qué le pasó primero al animal que tenía esa piel? what happened to the animal that had that skin before? Obviamente ya no le está usando, ¿verdad? Obviously, he's not using it anymore. Ok, para que exista un abrigo de pieles se necesita que primero haya un sacrificio. So that for someone to have a coat of skin, that means that somebody had to be sacrificed. Correcto. Entonces, tenemos allí algo importante. So we have something important here. El Señor quiere mostrar algo importante. The Lord wants to show us something important. Cuando Adán y Eva pecaron, When Adam and Eve sinned, cuando ellos cometieron un gran error, when they committed a great sin, el Señor planteó un camino para poder redimirlos del pecado. the Lord showed them a path to follow to redeem them from sin. Y ese camino fue el camino de la sangre. And that road was the road of blood. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. The Word of God says that the wages of sin is death. Y para que el hombre no muriera, alguien debía morir en su lugar. And so for men not to die, somebody had to die in this place. Entonces el Señor selecciona un animalito particular, el cordero. So the Lord selected an animal, lamb, that had to be sacrificed. Rápidamente déjenme leerles de Apocalipsis capítulo 13. It's from Revelation, Capítulo 13 y versículo 8. chapter 13, verse 8, Allí nos dice lo siguiente. and it says the following. Y la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. La última parte del versículo nos dice el libro de la vida del Cordero. The last part of the verse says the book of life of the Lamb. ¿Y quién es el Cordero en la Biblia? Who's the Lamb in the Bible? ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Who is the Lamb of God Okay. that takes away the sin Es of the Jesús. world? It's Jesus. Ahora bien, dice de que el Cordero fue inmolado. No, it says that the Lamb was slain. Y que esa palabra, por lo menos en español, ¿verdad? Inmolado, a veces no se entiende mucho. And that word slain, at least in Spanish, is not very well understood. Pero inmolado significa un cordero sacrificado. But slain means a lamb's sacrifice. ¿Cuándo fue sacrificado Jesús? When was Jesus sacrificed? En la cruz del Calvario. The cross of Calvary. Ok. Pero ahí viene mi pregunta. But here's my question. ¿Por qué razón dice la última parte del versículo que el cordero fue sacrificado desde el principio de la creación? Why does in the last part of the verse say that the lamb was slain from the foundation of the world, from the beginnings of the world? Porque la cruz del Calvario, la muerte de Cristo fue hace 2000 años. Because Porque la muerte de Cristo fue hace 2000 años. okay, because Jesus' death was 2,000 years ago. No desde el principio de la fundación del mundo. Not at the beginning of the world. Correcto. Por eso sabemos y entendemos que el animal que dio su piel para Adán y Eva That's why we know and understand that the animal that gave his skin for the coats of Adam and Eve, era el Cordero de Dios, it was the Lamb of God. al menos en un símbolo. At least in a symbol. Y
entonces tenemos algo importante. Dios coloca un camino para la salvación. Then we have something important. God gives a way for the salvation of the. Y todos los grandes hombres de Dios siguieron ese camino. And all the great men of God followed that way, that path. Abraham mataba corderos. Abraham sacrificed lambs. Noé mataba corderos. Same thing with Noah. Jacob mataba corderos. Jacob killed lambs. Isaac mataba corderos. Isaac also killed. Todos ellos mataron corderos. They all killed lambs. ¿Y qué es lo que estaba sacrificando Caín? And what was Cain sacrificing? Frutas y verduras. Fruits and vegetables, Productos de la tierra. products of the land. ¿Les parece? ¿Les hace sentido ahora? Does ¿Sí? that make sense now? ¿Les hace sentido? Claro. Caín estaba ofreciéndole a Dios lo que él quería ofrecer. Cain was offering to the Lord what he wanted to offer. Pero Abel estaba ofreciendo lo que Dios le había mandado. But Abel was offering God what God asked him to do. Vamos a ir a Judas, Judas 4, no tiene capítulo. We're going to go to Jude, the book of Jude. Judas 4 dice que debemos contender ardientemente. Versículo 3. Jude, verse 3 says, Beloved, when I gave The last part of the same verse. verse 3, and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered to the saints. Okay. En español dice, y exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. And verse 4 says, For there are certain men crept in unawares, who were before of all ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Estos hombres son hombres que entraron en la iglesia primitiva These men are men that came into the primitive church y usaban la gracia como una excusa para seguir pecando. and used grace as an excuse to keep sinning. Eso es lo que significa libertinaje, That's what it means, liberality or lasciviousness. lasciviousness. Right. Lasciviousness is, Y el profeta dice algo interesante en el versículo 11. and the prophet said something interesting in verse 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Woe unto them, for they have gone in the way of Cain. O sea, usan la fe, pero con un fin de hacer lo que ellos quieren. So they use faith to do as they please. Vamos a ver otra vez un principio parecido. Lo vamos a buscar en Éxodo 32. We're going to go to Exodus 32 and see a similar principle. Éxodo 32 en el verso 5 dice algo interesante también. It says something interesting as well. Todos ustedes conocen, queridos hermanos, la historia del becerro de oro. All of you know very well the story of the golden calf. ¿Cómo fue que cuando Moisés subió a buscar las tablas de la ley, entonces el pueblo se volvió en desenfreno? How was it that when Moses went out there to receive the law of God,
Y ellos hicieron entonces un gran becerro de oro. So they built a great gold. Le adoraron con libertinaje, con fiestas y bebiendo. They praised him with feasts, with drinks. Pero ellos no estaban adorando ningún falso Dios. But they were not worshiping a false God. Versículo 5 dice, viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será una fiesta para Jehová. This verse 5 says, and when Aaron saw it, he built an altar before it, and Aaron made a proclamation and said, tomorrow is a feast to the Lord. El becerro era para Jehová, los bailes eran para Jehová, The calf and the dances were for the Lord. la borrachera también fue para el Señor. Yeah, people were drunk. They were also doing that for the Lord. Todo era en honor al Dios verdadero. Everything they were doing was in honor to the true God. Cuando uno escucha la historia, uno piensa que estaban adorando los dioses egipcios. When we heard this story, we think they were worshiping the Egyptian gods. Pero en realidad estaban adorando al Dios verdadero, pero al estilo de los egipcios. But in reality, they were worshiping the true God, but using the style of the Egyptians. La misma situación de Caín. Querían adorar a Dios a su manera. The same situation that Cain had. They wanted to worship God in their own way. Y saben, en el día de hoy tenemos ese pensamiento en nuestra posmodernidad. And you know, we have the same way of thinking in our time. Porque la gente dice, no importa cómo tú adores a Dios. Because people said, it doesn't matter how you worship God. Lo importante es que tú le adores. The important thing is that you worship Him. No importa la música que It escuches. doesn't matter the music you listen to. No importa si lo que tú estudias, tú crees que es lo correcto. It doesn't matter if what you study you think is the correct. En el día de hoy existe la doctrina de la pluralidad. In today's day, there is a doctrine about plurality. Si tú crees que la Biblia dice verde, es verde. If you think that the Bible says green, it's green. Si yo digo que la Biblia es roja, es rojo. And if I say that the Bible is red, it's red. Las dos son verdad. Las dos opciones son verdad. The two options are true. Pero aquí vemos algo interesante. But we see something interesting here. Caín se equivocó adorando al Dios verdadero. Cain made a mistake worshiping the true God. Aarón y el pueblo también se equivocaron en lo mismo. Aaron and the people made the same mistake. Y esto nos plantea el primer gran principio de la verdad. And this brings the great principle of the Bible. No puedes adorar a Dios a tu manera. You cannot worship God on your own way. Ese es un gran principio. It's a great principle. Yo llevo 6 años casado. I have been married for 6 years. Estoy recién empezando. I'm just beginning, Pero yo sé qué clase de flores le gusta a mi esposa. but I know what kinds of flowers my wife's like. También sé qué clase de comida no le gusta. I also know what kind of fruit she doesn't like. Y si yo quiero agradarle, no puedo llevarle la comida que no le gusta. And if I want to please her, I cannot bring her the food that she doesn't like. Años atrás tuvimos un problema en mi casa. We had a problem years ago in my house. Cuando mi mamá salió y abrió la puerta, se encontró una sorpresa. When my mom came out and opened the door and found a surprise. Había una rata muerta. There was a dead rat Justo en la pequeña alfombrita que dice welcome. just in the little mat that says welcome by the door. Y ahí estaba la rata estiradita. And there was the rat laying down.
Y ¿saben qué pasó? Que al principio mi mamá se asustó y ella gritó. And at the beginning, she got scared and she screamed. Hasta que nosotros tomamos la rata y pues la botamos. So we took the rat and threw it away. Pero el problema continuó porque al día siguiente otra vez, al pasar de 1 o 2 días, otra rata apareció en el mismo sitio. But then the next day, a couple, 2 days later, the same thing happened. There was another rat in the same place. Estiradita, estiradita. Laying there. Y empezó a pasar a menudo. Cada 3 días o cada 4 días teníamos otra rata en la alfombrita. And it started happening frequently. Every 2-3 days, we had a rat in the little mat. Mi papá pensó que había algún bromista, pero nadie nos conocía en el barrio. My father thought that there was somebody making a joke or something, but nobody knew us in the neighborhood. Mi mamá pensó que le estaban haciendo el mal de ojo. My mom thought that somebody was doing some sort of witchcraft with her or something. Pero un día, cuando yo me levanté temprano, abrí la ventana y descubrí la razón. But one day, I got up early, opened the window, and I discovered the reason. La gata de la casa traía un ratón de la colita. The cat of the house was bringing a mouse, taken from the mouse. Y delicadamente lo puso en la alfombra que dice welcome y lo estiró y lo estiró y lo estiró. And then he saw when the cat put the rat on the mat, and he laid it down. Con las patitas hasta lo dejó peinado. And he called him pretty good. Y durante algún tiempo eso nos causó misterio, nos causó dudas. So that was a mystery for some time, and it caused us to doubt. Y por esa razón acudimos entonces a un amigo veterinario. And so we went to talk to a friend that is a vet, ¿Qué es lo que le pasa a esta gata? Yo no lo entiendo. asking what happened to this cat. I don't understand it. Él me dijo, esa gata los ama con todo su corazón. And he told us that cat loves you with all her heart. Porque esa gata caza el ratón para comérselo. Because she hunts that rat to eat it. Pero en vez de comérselo, lo guarda especialmente para ustedes y para que ustedes se lo coman. But because the cat loves you, he doesn't eat it, but save it for you so that you will eat it. Es una clase de ofrenda que les hace a ustedes porque los ama. It's a type of offering that she brings to you because she loves you. Ahora bien, por más que amemos a ese gato, les prometo que nunca nos comeríamos la rata. Now, even though we love that cat, we would never eat that cat. Porque puede ser un regalo de todo el corazón de la gata, pero no es algo que nosotros podamos aceptar. You know, even if it's a gift from the cat's heart, it's not something that we can put aside. Ese es el principio que vemos aquí. That's the principle that we see here. Tú no puedes darle a Dios algo que te agrada a ti. You cannot give God something that that pleases you. Tú estás buscando agradarle a Él. If you're looking to please Him. Then, vamos a buscar entonces en Juan capítulo 4, We're going to go to John chapter 4. que es nuestro versículo base del día de hoy. Juan capítulo 4, versículos 22 en adelante. Verses 22 and John 4, 22 and Y este es un gran discurso sobre adoración que le dio el Señor a la samaritana. and this is a speech that Jesus gave to the Samaritan about worship. Vosotros adoráis lo que no sabéis. You worship me now what? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. We know what we worship. The salvation is of the Jews. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. But the hour cometh
worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. For the Father seeketh such to worship him. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Y aquí viene una verdad terrible y tremenda. And here is a terrible truth. En este mundo existen 37,000 religiones seguidoras del cristianismo. In this world we have 37,000 religions that follow Christ. Todas ellas son parte del cristianismo, son denominaciones. Okay, they're all part of the Christianity. Ok, todas las religiones, todas esas 37,000 religiones dicen seguir al mismo Dios y creer en la misma Biblia. All of those 37,000 religions say that they follow the same God. Ahora miren, en la primera parte del versículo 23 dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. The first part of the verse 23 says, "But the hour cometh and now is when the true worshippers shall worship the Father." Eso tiene una verdad escondida. Si existen verdaderos adoradores, ¿qué significa? It has a hidden truth. If there is true worshippers, what does this mean? Que también existen falsos. That there's also false worshippers. Por eso no es posible esa frase que dice todos los caminos conducen a Dios. Therefore, there is not possible that phrase that says that all roads lead to God. La diferencia entre Caín y Abel nos enseña lo mismo, verdaderos y falsos The adoradores. difference between Cain and Abel shows us the same thing: true worshippers and false worshippers. Y eso nos deja en un peligro importante. ¿Sabemos nosotros si adoramos al Dios y somos verdaderos adoradores? And this leads us to a danger. Do we know if we are true worshippers or false worshippers? Y el Señor nos dice algo aquí bien importante además, en la última parte del verso 23. The Lord tells us something important here in the last part of verse 23. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. For the Father seeketh such to worship him. Ahora bien, yo les decía, 37,000 denominaciones tiene el cristianismo en este mundo y de ellas nosotros somos solo una. And now, as I was saying, there's 37,000 religions that claim Christianity, and we are only one of them. Pero solo esas 37,000 religiones, denominaciones, son 1/3 de la población del mundo. But those 37,000 are only a third of the population of the world. Otro tercio del mundo conocen el cristianismo, pero creen en otros dioses, en otras religiones. Another third of the world know about Christianity, but they follow something else. Otra tercera parte jamás ha escuchado el nombre de Jesús. And another third of the world have never heard the name of God. Pero todos dicen adorar a un Dios o a algo. But they all say to worship a God or something. Y ahí viene la pregunta. And here's the question. Si todo el mundo está buscando a Dios, If everybody's looking for God, seeking for God, ¿por qué la Biblia dice que es Dios el que busca adoradores? why does the Bible say that it's God who looks for worshipers? Esa es una gran verdad. That's a great truth. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Many are the ones that are called, but few are the chosen. Entrad por la puerta estrecha, caminad el camino angosto. Enter through the narrow way. Significa de que no son muchos los que realmente buscan al Señor. That means that there's not very many that are seeking for the Lord. Y por eso nosotros buscamos aprender cómo adorar a Dios de la forma correcta. And that's why we're seeking on how to worship God in the right way. Y el versículo 23 nos da la clave. So verse 23 gives us the clue.
dice tantas veces la palabra adorar que parecen trabalenguas. It says the word worship a lot. Y entonces dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. But the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. Ok, ¿qué significa esto? What does that mean? Vamos a hacerlo corto. Let's make it short. Porque el Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. The Lord said, sanctify him in your truth. Your word is truth. El libro de los Salmos, el Salmo 119 dice, porque tu ley y tus mandamientos son la verdad. Psalm 119 says that your law and your commandments are true. Por tanto, si tú quieres adorar al Señor, el primer lugar donde debes buscar es en la Biblia. So if you want to worship God, the first place where you need to look is in the Bible. Aquí es donde encontramos la palabra, la verdad y la verdadera palabra de Dios. Here's where we worship, we find the truth and how to worship God. En segundo lugar, es muy importante también la palabra espíritu. In second place, the word spirit is very important. Quiero que miren atentamente en sus Biblias y vean en el versículo 23 que la palabra espíritu se menciona con letra minúscula. I want you to look carefully on verse 23, and the word spirit ¿Se dieron cuenta? is Sí. written in lowercase. Ok, y en el versículo 24, donde dice Dios es espíritu, se escribe con mayúscula. And in verse 24, it is written with capital letter. It's the word spirit. Son diferentes espíritus. There are different spirits. Uno se refiere al espíritu de Dios. One is referred to. Ese es el grande que tiene mayúscula. That's the one with capital letter. That's the spirit. Pero el hombre también tiene un espíritu. But man also has a spirit. En el pensamiento hebreo, la palabra espíritu no es como hoy la entendemos. In the Hebrew, the word spirit is not how we understand it today. El espíritu se refiere a la parte más íntima del ser humano. The spirit refers to the more intimate part of the human being. La Biblia dice, y se entristeció en su espíritu, y se alegró en su espíritu, se enojó en su espíritu. The Bible says, and he was sad in his spirit, or he rejoiced in his spirit. Incluso en el Salmo 51 David dice, renuévame un espíritu recto en mí. Even in Psalm 51, David says, renew in me a new spirit. Y no quites de mí tu santo espíritu. And don't take thy spirit from me. Entonces tenemos una diferencia de espíritus. So we have a difference in spirits. Y aquí lo que nos está diciendo es más o menos así. And what it's telling us here is something like this. El corazón o el espíritu bíblico se refiere a lo que hoy nosotros podemos llamar el carácter. The heart or the spirit is what we can call now the character. Porque bíblicamente el espíritu es el lugar donde el hombre piensa y donde el hombre siente. Because biblically, the spirit is where man thinks and feels. Y el espíritu de profecía, en mente, carácter y personalidad, dice que los pensamientos y los sentimientos combinados forman el carácter moral. And the spirit of prophecy says that the feelings and the thoughts combined form the character. Entonces, la palabra nos enseña que para ser verdaderos adoradores, So the word is teaching us that to be true worshipers, no basta solamente con leer la palabra, it's not enough by reading the Bible, with reading the Bible. hay que vivirla. We need to live it. Por eso dice, en espíritu y en verdad, That's why it says in spirit and in truth. de acuerdo a la palabra y viviendo la verdad. According to the word and living the word. Eso es algo que cada verdadero adorador debe comprender. This is something that each worshiper needs to comprehend.
Mientras más nos alejamos de la Biblia, corremos el peligro de caer. The more we walk away from the Bible, we run in danger to fall. Mientras más nos acercamos a ella, más nos acercamos a Cristo. The closer we get to the Bible, more closer we get to Christ. ¿Ok? Ya pasó el tiempo, así que vamos a ir concluyendo el día de hoy entonces. And we're going to conclude the day today. Pero vamos a dejarles algo bien interesante. Mañana vamos a hablar acerca de los instrumentos musicales en la Biblia. But tomorrow we will talk about the musical instruments in the Bible. ¿Sabían que no todos los instrumentos se tocaban en la adoración a Dios? Did you know that not all instruments were played in that worship? ¿Sabían que por más de 1000 años se usaron ciertos parámetros musicales? Did you know that for more than 1,000 years there were different ¿Sabían que... Ok. Repita los parámetros. Oh, parámetros, ok. Ordenanzas musicales, mandamientos musicales. different like commandments or well, musical commands, you know, like ordinances. ¿Cómo se imaginan ustedes la música del santuario? How do you imagine the music of the sanctuary? El santuario tiene mucho que enseñarnos acerca de la música y la adoración. The sanctuary has a lot to teach us about worship and adoration. Así que quedan todos invitados. So everyone is invited. Vamos a hablar de los instrumentos del santuario, We'll talk about the instruments of the sanctuary, los efectos de la música en la Biblia, the effects of the music in the Bible, la letra de los cantos en la Biblia, the lyrics, the lyrics lyrics of the songs in the Bible, right. Y además de eso vamos a hablar acerca de los cantantes en el santuario. And we're also going to talk about the singers in the sanctuary. Así que están todos invitados a que compartamos en esta semana y podamos aprender para la gloria de Dios. So we're all invited